Lectio Divina del Domingo Segundo de Cuaresma. Evangelio de San Mateo, 17, 1-9. 1 de marzo de 2026. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. La Lectio Divina, o lectura espiritual de la Sagrada Escritura, es tan antigua como la Iglesia misma. Los apóstoles y los primeros evangelizadores cristianos leían las Escrituras de esta manera a la luz de Jesucristo. Y esta palabra vivida y predicada era la que iba traspasando los corazones de muchos que la oían y la aceptaban como salvación. Hechos 2, 37-41. Escuchando y siguiendo esta palabra, orada y meditada, la Iglesia estaba en continuo estado de misión. Hechos 8, 1-4. Siempre orando y discerniendo. Hechos 13, 1-4. Para mantenerse fieles en medio de las dificultades. Hechos 7, 54-60. El esquema que conocemos fue formulado en el siglo XII por Guigo II el Cartujo, en su obra La Escala de Jacob. Estatio. La pausa sagrada de preparación para la Lectio Divina. La preparación debe hacerse en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo, que ha inspirado los escritos, puede hacer que un texto escrito hace tanto tiempo se convierta en palabra viva hoy. Sin el Espíritu Santo, la Lectio Divina es un imposible, pues solo Él puede hacer que la Lectio sea un momento de oración, lo más íntimo y lo más propio de mi ser. Señor Dios nuestro, manda tu Espíritu Santo a abrir mi mente y a sanar mi corazón, para que el encuentro con tu palabra sea un encuentro con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, y así lo conozca y lo ame más. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio. El diálogo del corazón. Comunión amorosa. Meditar significa abrir el corazón y la conciencia hacia Dios. Es un encuentro, un diálogo mutuo, en una comunión amorosa con el Dios amor que se revela y se comunica en la Sagrada Escritura. En el Evangelio según San Mateo, insiste en la venida del reino de los cielos. Por esto, el de Mateo es el Evangelio de la Iglesia, o sea, del pueblo de Dios guiado por su jefe y maestro Jesucristo. El texto que narra la transfiguración
forma parte de una sección del Evangelio en la cual el evangelista desarrolla el tema del comienzo de la venida del reino en un grupo de discípulos que poco a poco constituirá el cuerpo de la Iglesia. En la Transfiguración, el Padre declara que Jesús es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Mateo 17:5. También nosotros somos en Él hijos del mismo Padre. Mateo 5:45, Mateo 17:25-26. Así pues, Jesús se nos presenta como guía en el camino hacia el reino. En el relato de la Transfiguración, Jesús es presentado como el nuevo Moisés que encuentra a Dios sobre un monte. Mateo 17:1, en la nube resplandeciente. Mateo 17:5, con el rostro que brilla. Mateo 17:2. También Moisés encuentra a Dios en la nube sobre el monte Sinaí. Éxodo 24:15-18, con el rostro resplandeciente. Éxodo 34:29-35. También Elías encuentra al Señor en el Horeb, el monte de Dios. Primera de Reyes 9-13. Como en lo sucedido en el Sinaí, Éxodo 19, 20, 33-34, también aquí, en la Transfiguración, hay la revelación de una nueva ley, escuchar al Hijo predilecto, en el cual Dios Padre se complace. Mateo 17:5. Esta nueva ley, dada por Dios sobre el Tabor, por medio del nuevo Moisés, nos recuerda aquello que dice Moisés en el libro del Deuteronomio. El Señor tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él le oirás. Deuteronomio 18:15. En este texto de la Transfiguración, más importante que la ley, de la que Jesús es el cumplimiento. Por eso, después de la visión, los apóstoles no vieron ya a ninguno, sino a Jesús solo. Mateo 17:7. Se pone de relieve la revelación por parte del Padre, que proclama la filiación divina de Jesucristo. Además de esta proclamación en la Transfiguración, la identidad del Hijo se proclama por 2 veces en el Evangelio de Mateo, al principio y al fin. Después del bautismo de Jesús en el Jordán, una voz del cielo dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias». Mateo 3:17. Y cuando Jesús muere en la cruz, el centurión exclama palabras de revelación y de fe: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Mateo 27:54. Además, esta proclamación del Padre revela a Jesús como el siervo del Señor, preanunciado por Isaías. «He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma». Isaías 42:1. El descubrimiento de la identidad del Hijo suscita en los 3 testigos el temor de Dios, postrándose los 3, faz en tierra. Mateo 17:6. Ya en el comienzo del Evangelio, en el nacimiento de Jesús, los magos, entrados en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Mateo 2:11. Una reacción semejante encontramos también en el Evangelio de Juan, en la autorrevelación del Señor, en el pasaje del prendimiento de Jesús en Getsemaní. Les dice Jesús: «Yo soy». Apenas dijo «yo soy», retrocedieron y cayeron por tierra. Juan 18:5-6. También en el Apocalipsis, Juan, arrebatado en éxtasis, Apocalipsis 1:10, vio uno semejante a un hijo del hombre. Su rostro semejaba al sol cuando brilla en todo su esplendor. Apocalipsis 1:12-16. Y a causa de tal visión, cayó a sus pies como muerto. Apocalipsis 1:17. El apóstol en Romanos 14:11 y Filipenses 2:10 proclamará que delante del Señor, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor,
a gloria de Dios Padre. Esta visión está estrechamente ligada al misterio de la Pascua. Parece una aparición de Jesús resucitado en toda su gloria. Es una prefiguración de la vida futura. Por este motivo, descendiendo del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Mateo 17:9. Oratio, la respuesta a la palabra. La oración es un diálogo con Dios a través de su palabra. La palabra ha venido a nosotros a través de la lectura. La hemos acogido con la meditación y ahora vuelve a Dios en forma de oración. Salmo 97. Gloria del Señor, Rey de justicia. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodea, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sión y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, austos, con el Señor, celebrad su santo nombre. Contemplatio, la visión y el fruto. Nuestras palabras de oración terminarán. Este es el momento de salir de nosotros mismos, centrarnos en la mirada del Señor y de buscar su rostro. Salmo 27, que nos llevará a descubrir el rostro de Cristo. Pues en Jesús, Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros. Salmo 67. Contemplemos a la luz del Evangelio de este domingo las palabras de San Agustín. El Señor Jesús mismo resplandeció como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, y hablaban con él Moisés y Elías. Jesús mismo resplandeció como el sol, para significar que Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. Lo que es este sol para los ojos de la carne, eso es Él para los del corazón, y lo que es este para la carne, lo es Él para el corazón. A su vez, sus vestidos son su iglesia. En efecto, los vestidos, si no los sostiene el que los viste, caen al suelo. Pablo fue algo así como la orla inferior de estos vestidos. Él mismo dice: pues yo soy el menor de los apóstoles, 1 Corintios 15:9. Y en otro lugar: yo soy el último de los apóstoles, 1 Corintios 15:8. Ahora bien, la orla es la franja estrecha en que acaba un vestido. Por eso, como la mujer que padecía flujo de sangre recibió la curación al tocar la orla del vestido del Señor, Lucas 8:44, así la iglesia procedente de los gentiles obtuvo la salvación por la predicación de Pablo. Al que ha oído decir al profeta Isaías: y aunque sus pecados sean como escarlata,
los dejaré blancos como la nieve. Isaías 1:18. ¿Cómo puede extrañar ver simbolizada a la iglesia en los vestidos blancos? ¿Qué valor tienen Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, si se deja de lado su conversar con el Señor? Si no fuera por el testimonio que dan a favor del Señor, ¿quién leería la ley o los profetas? Ved cuán concisamente afirma lo dicho el apóstol. Por la ley, pues, se obtiene el conocimiento del pecado, pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3:20-21. He aquí el sol. Atestiguada por la ley y los profetas. Romanos 3:21. He aquí su resplandor. San Agustín, Sermón 78, 2. La Transfiguración. Oratio, la respuesta a la palabra. La oración es un diálogo con Dios a través de su palabra. La palabra ha venido a nosotros a través de la lectura. La hemos acogido con la meditación. Y ahora vuelve a Dios en forma de oración. Este domingo has subido al monte para atestiguar la grandiosa majestad divina de Jesús, escuchando el mandato de Dios Padre. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Baja del monte para llevar la luz de Cristo a toda persona, con el ejemplo de tu vida, viviendo la fe con compromiso, a pesar de las dificultades.